Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, hermanos. El verso que me gustaría considerar en esta hora sería el verso número 34. Dice la bendita palabra del Señor: mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido al servicio, el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias después de haber leído tu bendita palabra, Señor. Queremos suplicarte que nos deje el consejo necesario para este día, Señor. Que tu palabra sea lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos. Háblanos, porque queremos escuchar tu palabra, tu consejo. Queremos atesorarlo en el corazón también, y de esa manera, Señor, glorificarte, santificarte y darte toda la gloria, Señor. Muchas gracias, Padre. Háblanos, porque todos somos muy necesitados del consejo de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, por favor. Esta porción, hermanos, que leemos está dentro de un relato de un personaje que se llamaba Ezequías. Ezequías fue rey en Judá, en Jerusalén, pero a diferencia de otros reyes, dice la Biblia que Ezequías hizo lo recto delante de Dios. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque no todos hacían lo recto delante de Dios. Si usted ve la historia de los reyes en Israel, se va a dar cuenta que constantemente los reyes ofendían al Señor, no hacían lo recto delante de Dios. El papá de este Ezequías hizo muy mal, hizo lo malo delante de Dios. Se llamaba Acaz. Acaz, el papá de Ezequías, hizo lo malo delante de Dios. Dentro de la lista de cosas malas que él hizo, usted lo puede encontrar allí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 28. Si usted quiere, vaya conmigo para que podamos hacer un contexto de esto y se dé cuenta de lo que le estoy mencionando. Para no leer demasiado, vamos a irnos al capítulo 28 y el verso número 24. Lo tienen, hermanos. Además de eso, recogió Acaz
los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Hagamos un alto allí. ¿A qué utensilios se refería? Usted sabe que los utensilios que estaban dentro del templo eran muy sagrados. Eran los utensilios que se usaban para el servicio, el templo. Nadie podía tocar esos utensilios, solamente los autorizados, los sacerdotes, en algunas ocasiones los levitas, nadie más. Era algo muy sagrado para el Señor. Este rey Acaz no respetó eso. No solo los sacó de la casa de Dios, sino que dice que los quebró. ¿Se puede dar cuenta usted lo tremendo que hizo? Quizás para nosotros eso no es algo muy escandaloso, pero para lo que significaban los utensilios, que en algunas ocasiones Dios hasta mató personas que se atrevieron a tocar los instrumentos. Pero ahora vemos esta acción de Acaz, que no solamente los está sacando, sino que los está quebrando. Lo leyó conmigo, ¿verdad? Verso 24 dice que él recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Dios. Y hizo, dice la Biblia, altares en Jerusalén en todos los rincones. Pero eso que hizo altares a dioses paganos, a imágenes. Cambió la gloria de Dios por las imágenes. Cerró la puerta. Al cerrar la puerta estaba diciendo que no quería que se hiciera culto a Dios. Y por supuesto, si no había culto a Dios, no iban a haber sacerdotes, no iban a haber levitas, estaban inactivos, porque él se dio a la tarea, este malvado rey, de cerrar las puertas. Hoy pasa parecido. Hay muchos lugares donde le han cerrado la puerta al Señor. Hay muchos lugares donde no es adorado el Señor. Hay muchos lugares donde ya no hay alabanza, adoración, ya no hay palabra de Dios. Han cerrado la puerta, han quebrado los utensilios, los han sacado y se han hecho otros dioses. Así es la realidad que vive hoy el Evangelio. Yo no estoy hablando de los de allá afuera, estoy hablando de los de adentro, del Evangelio. Muchas iglesias se han corrompido, han sacado al Señor. Conozco, hermanos, iglesias que comenzaron muy bien, comenzaron con temor de Dios, comenzaron con oración, comenzaron respetando la palabra, comenzaron respetando los principios, con temor, con santidad delante de Dios, queriendo agradar a Dios. Pero se han cerrado la puerta, fueron cambiando, fueron dando la vuelta, fueron sacando al Señor los utensilios y fueron metiendo otros ídolos paganos. Hay congregaciones hoy que parecen discoteca, hay congregaciones hoy que no parecen iglesia, hay congregaciones hoy, hermanos, que han cerrado la puerta al Señor. Y lo más tremendo es que no se han dado cuenta. Pero eso hoy un mensaje de advertencia, hermano, que si nosotros queremos las victorias y queremos la bendición de Dios, hay que entender una sola realidad, y es que al Señor se le agrada en santidad. Si no hay santidad, Dios no puede ser agradado por su pueblo. No se puede. Sacaron al Señor, quebraron los utensilios, cerraron la puerta, dejaron de hacer culto a Dios, y ahora el famoso es el que llega. Ahora el famoso es el artista. Bueno, ya ni cantores se quieren llamar, hoy quieren que le llamen artistas. El show,
el espectáculo. Muchos altares lamentablemente ya han perdido la gloria de Dios. Solo son tarimas de espectáculo, de show. Ya no se oye una verdadera alabanza, adoración, una ministración de la palabra también. Los que predican la palabra han cambiado el mensaje, porque la gente se va a incomodar, porque la gente se va a asustar, porque la gente no quiere que se le diga el mensaje de santidad, porque la gente está mundana, porque la gente está pagana. Entonces los predicadores han cambiado el mensaje y poco a poco, sin darse cuenta, fueron sacando al Señor. Le cerraron la puerta. Le decía que conozco congregaciones hace muchos años que comenzaron muy bien. Era muy alegre escuchar el orden que había, los principios, la palabra, hermanos, la doctrina. Y poco a poco se fueron cambiando esos principios y se fueron mundanalizando. Se fueron cerrando la puerta. Y por eso Dios también dejó de obrar. Porque esas congregaciones que eran muy bendecidas, de repente casi desaparecieron. Casi. Y le puedo mencionar, pero por ética no menciono nombres. Pero eso no es nuevo, hermanos. En el tiempo de Samuel estaba pasando lo mismo. Dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios, porque no había revelación de Dios. No había revelación y la palabra escaseaba. Hoy escasea la palabra también. Hermano, pero es que hay muchos púlpitos. No, si eso sí abunda. Congregaciones abundan. La cuestión está cuál es el mensaje que se predica. Si se le exhorta a la gente a la santidad de Dios, o se le acomoda a la gente a que viva su vida como quiere vivir. Mensajes hay. La cuestión es si hay revelación de la palabra de Dios. Por eso Dios tuvo que levantar a Samuel. Le tuvo que hablar, porque ya el sacerdote Elí y sus hijos se habían pervertido. Los sacerdotes se habían corrompido. Ya no guardaban la palabra, ya irrespetaban lo de Dios. Y Dios tuvo que levantar a Samuel. Palabra hace falta. Palabra que confronte. Palabra que sacuda a la gente de su estado pagano, de vivir mundano. Y que nos sacudamos de una vez y que nos decidamos a volvernos al Señor, pero así con todo el corazón. Eso, hermanos, Dios levanta a este hombre, Ezequías, con un celo. Su papá había hecho muy mal. Quebró los utensilios, lo sagrado de Dios, lo quebró, lo sacó. Cerró la puerta, ya no había alabanza. Pero hermano, ahí me da una gran lección a mí y a nosotros, hermanos, que no estamos obligados nosotros a repetir los malos ejemplos que hemos visto. No es una excusa decir, como aquel hizo algo malo, yo también. No, el papá de este hizo muy mal. Pero la Biblia dice que Ezequías propuso en su corazón agradar a Dios y hizo lo recto delante del Señor. Porque aquí la clave está delante del Señor. Porque lo que la gente diga, pues al final el corazón del hombre es engañoso. Yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, pero a Dios nadie lo engañará jamás. Aquí lo importante es estar delante del Señor. Eso es lo importante. Pero algo, hermano, antes de pasar al otro punto, es que siempre que estos reyes
se desviaban del camino, caían presa de los enemigos. Eran cautivos, eran robados, venían a destrucción. Pero cuando un rey era temeroso del Señor, el Señor también bendecía a ese pueblo. El Señor también se volvía a favor de ellos, porque el Señor estaba agradado con ese rey. Aquí lo importante es desde los que están arriba. Es que ese es el detalle. Allí es donde comienza todo. Porque si los que estamos arriba estamos torcidos, ¿cómo no va a estar el pobre pueblo, verdad? Ese es el detalle, hermano. Escuchaba una estadística esta semana de pastores en Estados Unidos. El 40% de los pastores tienen problemas de pornografía. Los pastores. ¿Y cómo están predicando? ¿Y qué están enseñando? Eso sin mencionar los escándalos que usted ya conoce de sobra, ¿verdad? Que son muy públicos. Y Dios todo eso lo está viendo. Y si los que están arriba ministrando están así, ¿cómo no estará el pobre pueblo, verdad? Una terrible corrupción espiritual. Por eso le digo, no hay revelación constante de la palabra en estos tiempos. Palabrería sí hay mucho. Show, espectáculo. Usted puede escuchar en muchos púlpitos personajes que pura filosofía, palabra hueca, pero rara vez va a escuchar un mensaje confrontativo, directo, que lo haga reflexionar a uno de su manera de vivir. Eso necesitamos, volver a la palabra, restaurar eso. Esto de este rey ahora, hermanos, había ofendido a Dios, Acaz. Pero no solo eso, hermano. Este rey Acaz dice que se volvió adorador de Moloc. ¿Sabe quién era Moloc? Moloc era un dios pagano, una imagen muy grande, hecha de hierro, puro hierro. Y esa imagen se recalentaba. Y cuando la imagen de Moloc, y estaba con las manos extendidas así, una muy grande imagen, estaba recalentada al máximo, que se ponía rojo el metal de caliente, parte del culto a Moloc era tirarle niños recién nacidos a las manos de Moloc, de la imagen, para que se derritieran. Y tocando los tambores y las panderetas, no se oían los ruidos, los gritos de los niños que estaban muriendo. Ese era Moloc. Y este rey Acaz era adorador de Moloc. Y también enseña la Biblia que pasó a sus hijos por el fuego. O sea, eso significaba, cuando usted oiga pasó sus hijos por el fuego, a esa imagen se refiere la Biblia. Y este rey Acaz, el que se suponía que debería de haber guardado la palabra, enseñándole al pueblo el orden, la palabra, la obediencia al Señor, hizo todo lo contrario. Por eso dice la Biblia que no agradó al Señor. Y el Señor entregó a ese pueblo en el tiempo de Acaz a los cautivos, al cautiverio, a los enemigos, y fueron derrotados. Sus mujeres violadas, los hombres llevados cautivos, porque, hermano, siempre que nos apartamos del Señor,
cosecharemos terribles consecuencias siempre. Y este rey es una prueba y una evidencia de eso. Siempre que nos apartamos del Señor, tendremos consecuencias terribles. Pero yo creo que todos los que estamos acá no queremos eso. Queremos la bendición de Dios para nuestra vida. Entonces aquí está lo que hay que hacer. Mire lo que hizo Ezequiel. Era hijo de Acaz. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Segundo de Crónicas 29 dice, lo tienen, hermanos. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. ¿Qué dice el verso 2? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. A mí me llama la atención, hermano, porque no dice Acaz su padre, aunque era el padre de él, Acaz. Pero esa expresión, cuando dice David su padre, esa expresión se repite varias veces en la Biblia. Siempre que se repite David su padre, está diciendo que David hizo bien las cosas delante del Señor, a pesar que cometió sus errores, ¿verdad? Pero se pudo arrepentir delante de Dios, David. Y David es un buen ejemplo de alguien que quiso agradar al Señor. Y ahora dice aquí, no dice que era Acaz su padre, David su padre, porque ni lo menciona a Acaz, porque dio mal testimonio, mal ejemplo delante del Señor. Pero mire lo que dice el verso 3. En el primer año de su reinado, oiga, en el mes primero, o sea que él llegó decidido a hacerlo pronto. No esperó mucho tiempo. En el mes primero, ¿qué dice que hizo? Abrió las puertas. Esas puertas que había cerrado Acaz de la casa de Dios, Ezequías ahora las está abriendo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Abrir las puertas al Señor. ¿Qué más dice que hizo? Y las reparó. O sea que este era un restaurador. Le dio un celo que las puertas estaban, primero que estaban cerradas, y segundo que estaban quizás quebradas. Las reparó. Y esa es la tarea que nos ha mandado el Señor a nosotros, hermano. A restaurar, a abrir las puertas, a hacer volver el corazón de los hombres al verdadero Dios. ¿Qué importa que otros hayan dado mal testimonio? Nosotros podemos hacer la diferencia. No importa que otros hayan hecho mal las cosas como Acaz. Nosotros podemos ser como Ezequías, dar el buen ejemplo, que realmente sí se puede agradar a Dios, sí se puede hacer las cosas bien delante del Señor. ¿Y cuál es la clave? La santidad. La santidad. Aunque parezca anticuado ese mensaje, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es adentro y afuera. Porque hay gente que solo dice, no, Dios solo quiere mi corazón. Entonces por fuera andan como que son diablas, ¿verdad? Paganas, mundanas, mundanos. Sí es importante por fuera también.
Porque el vaso se limpia por dentro y por fuera. Ya no se oyen este tipo de mensajes casi, ¿verdad? Poco se oye ya. La santidad agrada al Señor. Ahora Ezequías dice el verso número 4: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Este estaba definido a que Dios obrara a favor de ellos. Mire lo primero que les dice. Bueno, hagamos una lista. Primero, ¿qué es lo que hace? Abre la puerta al Señor. Repara las puertas. Y ahora ya la puerta está abierta, el templo listo, pero ¿quién va a ministrar? Los sacerdotes. Pero para que los sacerdotes ministraran, ¿qué necesitaban? Estar en santidad. Usted lo leyó conmigo, ¿verdad? Los manda a llamar y le dice: santifíquense. A los sacerdotes les está diciendo, hermano. Pues lo que pasa es de que había pasado tanto tiempo sin ministrar que se habían puesto a ver Facebook. Solo en eso vivían. Solo en las redes sociales vivían ya los sacerdotes. Como ya no ministraban, estaban ocupados en otras cosas. Eso de Facebook no me lo crean, ni existía eso, hermano. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Pero si en algo debemos de estar ocupados los que ministramos, es en buscar al Señor. Hay gente que piensa que, hermano, ministrar o predicar solo es venir a pararse aquí media hora, ¿verdad? No. El que ministra debe de estar en santidad. Y esa es una tarea de 24 horas al día. Si quiere el respaldo de Dios, pues. Si no quiere ser un Acaz, si quiere ser un Ezequías, entonces le está diciendo: vaya, vengan para acá. Los manda a llamar a los sacerdotes y les dice: santifíquense, porque van a empezar a ministrar. Y para eso necesitan estar santificados, guardados para Dios, apartados solo para Dios. Santifíquense. ¿Y qué más les dice? Y también santifiquen la casa del Señor. Vaya, una vez que ya estén santificados ustedes, entonces santifiquen la casa. O sea que la santidad no es solo para los ministros, es para todos nosotros. Y después, ¿qué les dice? Saquen las cosas inmundas. ¿Sabe lo que significa sacar lo inmundo, verdad? Hermano, todo aquello que desagrada a Dios, pecado, inmundicia, lascivia, mentira, envidias, pleitos, disensiones, adulterios, fornicaciones. Saque toda la inmundicia de mi casa, dijo el Señor. Porque es que se trata de agradar a Dios y en pecado no se puede. Se necesita en santidad. Amén, hermanos. Entonces mire lo que hace: saquen por favor toda la inmundicia. El Señor quiere que no solo los ministros, sino todo su pueblo sea santo para Dios. Pero qué triste, hermano, esa estadística que le comenté, ¿verdad?
40% de los que predican los pastores en Estados Unidos en pornografía. ¿Y cómo están ministrando estos? ¿Y qué están predicando entonces? ¿Y qué están enseñando entonces? Que Dios nos ayude, hermano. Necesitamos hacer lo que dijo Ezequías: santifíquense. Por eso esa porción que leí al principio es importante, porque allí está en la altura donde ya habían llamado los sacerdotes. Pero dice ahí lo que leímos, ¿se acuerda, verdad? Que no eran suficientes, o sea, necesitaban más. Porque habían otros que no podían ministrar porque todavía se estaban santificando. Lo leyó conmigo, ¿verdad? Entonces le pidieron ayuda a los levitas. Y dice que los levitas estuvieron más rectos de corazón para santificarse que los mismos sacerdotes. Porque hay una diferencia entre los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes son los descendientes de Aarón. Ellos son los que ministran directamente los sacrificios. En cambio, los levitas eran los que ayudaban en las tareas del templo. Pero ya vamos a llegar allí. Entonces dice el verso número 6: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron su rostro del tabernáculo, le dejaron del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Qué triste de ser eso, ¿verdad, hermano? Pero el reclamo que le está haciendo Ezequías ahí a los sacerdotes, les dice: miren, este pueblo se apartó, dejaron al Señor, le dieron las espaldas. Como que Dios le esté hablando a uno y uno, no sé si ya le han dado la espalda a usted alguna vez, hermano. A mí ya me han dado la espalda. Gente que a veces no soporta y uno le cae mal, ¿verdad? Ya me han dejado con la mano extendida así. Sí. Pero ¿sabe qué? Yo me alegro, hermano. Porque es que si todo el mundo lo halagara a uno, no sería siervo verdadero de Dios. Por eso está que dice la Biblia que cuando uno padezca algún tipo de persecución por el evangelio, no por andar de sinvergüenza. Porque hay algunos que dicen: ay, mira qué gran persecución que tengo. Pues sí, pero se lo ha buscado por sinvergüenza. Eso es diferente, hermano. Pero que padezca persecución por la causa del evangelio, dijo Cristo: bienaventurados, felices cuando por mi causa sean perseguidos, felices. Contentos siéntanse cuando por mi causa los persigan y los vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Bienaventurados, dijo el Señor. Ahora aquí Ezequías está muy molesto. No sé si logra entender el tono de él, pero les está diciendo a los sacerdotes y levitas: este pueblo han dejado al Señor, se han apartado, le dieron la espalda, dice el verso 6, y aún cerraron las puertas del pórtico. Mire otra cosa que habían hecho: apagaron las lámparas. Usted sabe que en el santuario, en el templo, habían lámparas. Y la orden es que todo el tiempo tenían que estar encendidas. Que no se apagara, que no se apague. De ahí sale el corito aquel: que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que siga ardiendo más y más. Que la lámpara tiene que estar encendida todo el tiempo. Pero se habían apagado las lámparas ya. Ya no habían sacerdotes, ya no habían levitas, se apagaron las lámparas. Y dice: ya no hay incienso, ya no sacrifican holocausto, el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá, y Jerusalén los ha entregado a turbación y execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada,
Y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Pues ahí está hablando ya de las consecuencias, ¿verdad? De haberse apartado del Señor. Y ahora dice el verso número 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Eso fue lo que hizo Ezequías. Todo estaba mal, cerrado todo, las lámparas apagadas, no había culto a Dios, la gente se había vuelto la espalda a Dios. Pero Ezequías dijo: yo he decidido hacer un compromiso con Dios para que se aparte la ira del Señor. Si algo vamos a hacer, tenemos que hacer nosotros, es volvernos a Dios, hermano, para que se aparte la ira. Yo creo que todos nos deberíamos de reconciliar con Dios, hermano. Yo creo que sí, todos nos deberíamos de reconciliar. Primeramente nosotros, los que estamos arriba, ¿verdad? Todos. Mire la dicción que hizo Ezequías: yo he determinado hacer un pacto con Dios, el Dios de Israel, para que se aparte su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y que le queméis incienso. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, si usted lee todo el capítulo, pues ahí se va a dar cuenta la lista de los sacerdotes. Y allí llegamos al verso 34 que leímos nosotros al principio. Más, ¿lo tiene, hermano? Segunda de Crónicas 29, 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaba para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Eso me llama la atención a mí, hermano. Y es que si algo necesitamos nosotros, como lo repito una vez más, es santificarnos para Dios. Necesitamos dejar de ver tantos teléfonos y mejor doblar más rodillas delante de Dios. Y peor si en esos aparatos o esos teléfonos estás viendo cosas que desagradan al Señor, peor todavía. Habían unos que no podían ministrar, dije que estaban esperando porque estaban santificándose todavía. ¿Qué le parece? Quiere decir de que no cualquiera se podía subir, pues. Por eso, hermanos, es de que por lo menos nosotros todavía, digo todavía en Misión Cristiana Elín, todavía tratamos la manera que los que van a estar ministrando, servidores, ministros, músicos, palabra, diáconos, diaconisa, salacuna, maestrado, todos los servidores, de alguna manera son ministros también de Dios. No puede ser cualquiera, hermano. No puede ser cualquiera. Porque está ministrando los santos de Dios. Así lo vemos nosotros. Así lo ve la palabra. Estos no son extremistas. Hoy por hablar de esto, hermano, es extremista uno. No, ese cavernícola, ese hermano, a ver, quedó atrasado en el tiempo. Un hermano, un pastor a mí me dijo: así nunca va a crecer usted. Me dijo: no importa que no crezca. No es mi meta eso. Mi propósito es de que usted se santifique para Dios y los nuevos que vayan llegando, que reciban la palabra de Dios. A mí de qué me sirve, hermano, tener lleno este lugar de gente pagana, mundana. ¿De qué me sirve?
Si cuando venga el Señor solo 5 se van. No, la santidad le agrada al Señor. Y ese otro cuento ya, que dice, no, es que mire, hermano, hay lugares donde sí se puede predicar así y hay otros donde no. Por ejemplo, me dijeron, en Nueva York no vaya a predicar tan duro porque allá a la gente no le gusta. Mira. Así me dijeron. Y está siendo difícil, pero como yo estoy bien plantado, como dijo, he determinado en predicar la palabra de Dios. Me he determinado, dijo Ezequías. Mire, hermano, yo le aseguro, siempre hay gente que ama la palabra. Siempre va a haber un remanente que ama la pura palabra de Dios. Y siempre van a haber mundanos también, ¿verdad? Siempre, eso es así. Pero yo veo en el ejemplo en la palabra que cuando se decidieron a agradar a Dios, les fue bien y Dios los bendijo. A ese pueblo que se decidió a agradar a Dios con todo el corazón, a sacar del corazón lo malo y meter las cosas de Dios en el corazón. No creo que necesitemos, hermanos, de astucia humana para atraer gente. Que la gente que vaya a venir, que salgan diciendo, me golpeó la palabra me está quebrando. Porque la Biblia dice que la palabra es como un martillo que quiebra la piedra. Y usted cree que es fácil que le estén dando martillazos a una piedra. Si la piedra pudiera hablar, ¿verdad? ¿Usted cree que le duele cada almaganazo hasta que la deshace? No, si eso es doloroso. Y al que le está golpeando también le duele. Lo que pasa es de que la tiene que golpear, pues, para quebrarla de un solo. Esa es la intención. Que la gente venga a la iglesia y se vayan incómodos de haber venido. Imagínense la meta mía, hermano. Que salgan diciendo, me siento incómodo, me señalaron mi pecado. Eso es lo que se quiere lograr. Pero cuando la gente dice, ay, qué feliz, qué bonito estuvo, qué bonito, ahí no le dicen nada a nadie. Esa es una belleza, ¿verdad? Me dijeron que sí, así como estoy bien. No, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que hay exhortación, que tiene que haber palabra de exhortación contra lo malo, contra el pecado. Lo que hizo Ezequías, los manda a llamar y les dice, vaya, santifíquense primero antes de ministrar. Si el Señor pasara esa balanza hoy a los ministros, hermano, ¿cuántos estaríamos quizás allá en la última fila, hermano? No deberíamos de estar ministrando nosotros. Digo, me voy a incluir en todo el costal de los ministros. No deberíamos de estar al frente, porque hemos desagradado al Señor. Todos, la gran mayoría, hemos desagradado al Señor. Por eso es este llamado de Ezequías importante. Le dice, santifíquense primero para que después ministren. Esto le agrada al Señor, hermano, la santidad. Y ya dice el verso número 34, no habían suficientes sacerdotes. Claro, ¿y cómo no van a haber? ¿Cómo van a haber pocos? ¿Cómo no van a haber pocos? Si ya les pasaron un filtro y no todos podían ministrar. Dice que habían unos que se estaban santificando. No podían ministrar todavía porque estaban santificándose. Ya les habían pasado un filtro. Entonces tuvieron que llamar a los levitas para que les ayudaran en la tarea hasta que terminaran la obra. Y me llama la atención, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron.
Cuando ya estaban santificados, allí sí, hoy vengan y ministren. Pero esos ministros que ahora ya estaban santificados, el pueblo iba a recibir bendición de parte de Dios, porque ya había santificación en ellos. Pero mire lo que dice la otra parte: porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse. Yo no sé si a usted le llama esa expresión, hermano. O sea, de que hay gente que no es recta de corazón. Pero esos no vinieron hoy, creo yo, ¿verdad? Creo que esos se congregan solo los domingos. Son domingueros, por cierto. ¿O vinieron ahora? ¿Ya vio? No vinieron. Me llama la atención que dice que los levitas fueron más rectos de corazón. ¿Qué es ser recto de corazón, hermano? Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Yo lo veo serio a usted, ¿verdad? Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Se esperaba que los sacerdotes fueran los mejores, ¿verdad? Porque eran de la línea de Aarón, eran los que estaban los primeros para ministrar a los sacerdotes. Pero dice que los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse al Señor. Ahora, como Ezequías había hecho las cosas bien delante del Señor, quiero que vaya conmigo al libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Siempre, hermano, que usted se santifica, haga bien las cosas para el Señor, siempre va a haber gente envidiosa. Siempre. Gente que no le va a caer bien. Este enemigo, se levantó un gran enemigo, un rey enemigo en contra de Ezequías. El rey Sennacherib, así se llamaba, el rey de Asiria. Era muy fuerte, era muy valiente, era destructor, sometía a los pueblos, era muy fuerte este rey. Y entonces le manda una noticia. Primero le manda mensajero a Ezequías y le dice: Ezequías, voy a conquistar tu territorio, tienes que entregarte. Ezequías, voy a conquistarte, me voy a llevar cautivo a tu gente, entrégate a las buenas. Y entonces Ezequías estaba resuelto. Es que mire, esa es la cuestión, hermano. Cuando un hombre le ha creído a Dios, no tiene miedo, no tiene temor de los enemigos, porque está confiado y sabe que ha hecho lo que a Dios le agrada. Y como sabe que ha hecho lo que a Dios le agrada, él está confiado en su corazón, que aunque le amenacen como lo amenacen, nadie le podrá hacer frente. Aunque sus enemigos sean más fuertes que él, pero ha puesto su confianza en el Señor. Y para no hacerle larga la historia, no hizo caso. Entonces le mandaron unas cartas de amenaza. Y le decía el rey de Asiria, este Sennacherib: mira, ya sometí a tal rey, ya sometí al otro rey, ya tengo todo el territorio, solo me estás quedando tú. Y todos los dioses que ellos tienen no los pudieron librar de mi mano, le decía el rey. Es que el diablo es abusivo, hermano. Imagínense, todos los dioses no pudieron librarlos de mi mano, los sometí. Lo que este Sennacherib estaba ignorando, que el Dios de Ezequías no era de estos dioses de la tierra. Aquí se estaba metiendo con el Dios todopoderoso, con el Dios grande, con el Dios guerrero, con el Dios de los cielos, el Dios poderoso de Israel. Eso es lo que estaba ignorando este Sennacherib,
que él se había topado con unos diosesitos de madera, diosesitos de plástico, de yeso. Pero el Dios que nosotros tenemos es terrible, es guerrero, es el Dios de Ezequías. Y entonces Ezequías, confiado en su Dios, mire lo que hace en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Ya me emocioné predicando, hermano. Segundo libro de Reyes, solo un breve mensaje, un breve consejo, dije, ¿verdad? Cuando diga breve consejo, tenga miedo porque va a ser largo entonces. Segundo libro de Reyes. ¿Están disfrutando la palabra, hermano? Bueno, qué bueno. Segundo libro de Reyes, capítulo número 19, verso número 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Y qué dice que hizo? Oró. Eso es lo que vamos a hacer hoy en un ratito. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Qué oración, hermano. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Aleluya. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera, piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Dele gloria a Dios, hermano, dele gloria a Dios. Este es nuestro Dios. ¿Y por qué anda amedrentada la gente entonces? Una de dos: o no conocen a Dios, o andan mal. Andan mal y necesitan poner recto su corazón. Porque el que está confiado en el Señor, dice las palabras que dijo Ezequías: solo tú eres Dios, Señor. No hay otro como tú en el cielo y en la tierra. Esta se llama confianza en Dios. ¿Pero por qué estaba confiado Ezequías? Porque había hecho lo recto delante de Dios. Esa es la cosa. Había hecho lo recto delante del Señor y ahora tenía el respaldo de Dios en su vida. Hermano, para no cansarlo, miren lo que concluyó esa situación. Más adelante, verso número 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sares, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y en su lugar reinó Escadrón, su hijo. Así terminan los enemigos de Dios. Así termina. Pero hermano,
A mí me llama la atención, fíjese. Dice la Biblia que un ejército de ángeles acampan para defender a su pueblo. Un ejército. Pero aquí solo descendió un ángel. Uno. Un ángel para defender a Ezequías y al pueblo. Y un ángel en el territorio de los asirios dice que hizo una matazón de 185,000 soldados asirios. Un ángel. Entonces, ¿de qué se preocupa usted? Sabiendo que tiene a un Dios tan grande. No, hombre, el que conoce a este Dios anda confiado, hermano. Anda muy alegre, muy confiado, porque su confianza está en el Señor. Y ya, para ir concluyendo, allí en el capítulo 20, ahí mismo más adelante, Segundo de Reyes 20, mire lo que dice, del mismo Ezequías estamos hablando. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, el hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, aunque sea muy temeroso de Dios, siempre van a llegar cosas tristes, ¿verdad? Situaciones inesperadas muchas veces a nuestra vida. Pero cuando tenemos nuestra plena confianza en Dios, hasta de la muerte nos libra el Señor. Mire lo que dice. Entonces él volvió su rostro a la pared y ¿qué dice? Oró a Jehová. Ezequías había aprendido a orar a Dios, hermano. Cuando le enviaron las cartas a los enemigos, el Sennacherib, ¿qué dice que hizo? Oró, fue a la casa de Dios y le extendió las cartas y oró a Dios. No sé cuáles sean las cartas que a usted le han enviado los enemigos, ¿verdad? Pero qué bueno que vino a la casa de Dios. Hoy puede extenderle esas cartas al Señor, a presentarle su petición a Dios. Y oró. Y ahora, ¿qué dice que está haciendo aquí? Recibió una mala noticia. Porque eso que le digan a uno que se va a morir. ¿Y quién se quiere morir, hermano? No, hombre, nadie. Si una gripe de pollo ya anda afligido uno, ¿verdad? Sí. Pero acá dice que recibió una mala noticia. Era de muerte. Ordena tu casa porque morirá, dice el Señor. Y entonces viene él y oró. Te ruego, Jehová, verso 3, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Así, sin el ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Podríamos decir así nosotros, hermano. He andado, Dios, delante de ti con íntegro corazón y he hecho lo recto delante de ti. Pudiéramos decirle a Dios así. Hay que repensarlo, ¿verdad? Pero si Ezequías lo decía, porque ya vimos la biografía, ¿verdad? Había hecho lo que le agradaba al Señor. Y ahora con toda confianza le está diciendo: Señor, yo he hecho lo que te agrada, he andado con íntegro corazón delante de ti. Es que ahí está el asunto. Cuando llega el momento de humillarse delante de Dios, ahí está el detalle, hermano. ¿Con qué? Perdónenme la expresión, ¿con qué cara le va a salir usted a Dios? ¿Ah? ¿Será que usted tiene esa capacidad? Yo pues de decirle a Dios: yo he andado con un corazón íntegro, he hecho lo que a ti te agrada. ¿Lo puede decir, hermano? ¿Lo puede decir? Pero le digo, hoy todos se van a pasar a reconciliar, comenzando desde yo, ¿verdad? Desde mí. Todos. Porque si no es capaz de decir estas palabras, y cuando le llegue la aflicción, ¿a quién va a acudir, pues?
¿a quién va a ir? O sea, ya cuando el médico le dice que no puede hacer nada por usted, cuando ya el médico le dice, mire, ¿de qué país usted? ¿De tal país? Vaya a tomarse unas vacaciones. Le dice, esa es diplomacia la que ocupan, hermano. Ahí le están diciendo, ya está seria la cosa, ¿verdad? Allí vamos a acudir al Señor. Allí es de acudir al Señor. Pero ¿cómo va a acudir al Señor uno si es un gran sinvergüenza? Solo se lo dije para que despierte, hermano, que veo que está cabeceando. Solo se lo dije para que, conmigo en la cosa. ¿Cómo se va a atrever a decirle eso a Dios? Yo lo pensaría muy bien, ¿verdad? Para decirle, Señor, tú sabes, yo he andado con íntegro corazón. Yo te amo tu casa. Yo amo tu casa, Señor. Si ni se congrega, ¿cómo que va a amar la casa ni se congrega? Mentira de la gente, hermano. Por eso le estoy diciendo, ¿tiene valor usted? ¿Tendría valor? No, si ahorita está bien, espérese cuando llegue el momento de humillarse delante de Dios. Yo porque ya pasé por allí, hermano, donde solo está uno, Dios y la muerte queriéndolo jalar a uno ya, pues. Allí es el detalle. Allí es el detalle. Allí, cuando llegue uno a ese momento definitivo donde está delante de Dios con toda sinceridad, con el corazón abierto, porque la Biblia dice que delante de Dios nadie se puede esconder. Dios nos conoce todo. Está abierto, somos cartas abiertas, dice la Biblia. Entonces, ¿con qué recurso le va a salir usted a Dios? Señor, tú sabes que yo he hecho lo que a ti te agrada. Entonces Ezequías sí podía decirlo. Yo amo tu casa. ¿Por qué amaba la casa? Porque había abierto las puertas de la casa de Dios. Había restaurado el culto, la palabra, había restaurado los levitas, había restaurado la casa de Dios, las puertas las había abierto, las había restaurado. Y entonces sí podía él decir, he hecho lo que a ti te agrada, Señor. Entonces le diga, Señor, yo he abierto las puertas, la puerta del carro tal vez, pero la puerta del carro le he abierto. Porque de la iglesia toda polvosa la tiene ya, que ni la limpia. Pero bueno, hermano, palabra querían, palabra tienen. Sí. Y le digo, esto es para todo. Porque ahí no es de tirarle, no. Desde los sacerdotes se me santifican todos, dijo el Señor. Y los que no, todavía están santificando, todavía no pueden ministrar. Espérense, ya van a venir. Todavía santifíquense más. Tremendo eso, hermano. Es que eso me encanta, me gusta. Es que Dios es un Dios de orden, hermano. Es que Dios es un Dios de orden. Y siempre que se hacen las cosas en orden, a Dios le agrada eso. Le agrada eso a Dios. Que uno se proponga con su corazón a servirle al Señor. Pero bueno, yo lo veo serio. Vamos a ir concluyendo, hermano. Verso 3. Hagas memoria que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, que he hecho lo que a ti te agrada. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciéndole: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano hoy, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años más,
y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Dele gloria a Dios si puede, hermano. Esos son los resultados de serle fiel a Dios. Estos son los resultados. 15 años más le añadió de vida. ¿Cuántos más quisiera usted? Escoja, pues vaya. ¿Cuántos quiere? De ese gusto, pida, hermano. Le estoy dando la oportunidad ahorita. O sea, si usted estuviera en esta situación, ¿cuántos pidiera? Pida, que es de gratis. No se le va a cobrar nada. Este es el Dios que tenemos, hermano. Nos libra de los enemigos, nos sana cuando estamos enfermos, y si el caso extremo fuera, nos añade más días de vida. Este es el Dios que tenemos. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La obediencia, guardar la palabra, restaurar la santidad, agradar a Dios, obedecer a Dios. Ese es el camino, hermano. Ese es el camino correcto. No es quizás el más fácil, porque no es fácil, pero siempre va a ser lo mejor. Siempre va a ser lo mejor. Porque usted cree que era fácil que los sacerdotes queriendo ministrar y por allá los tenían santificándose. Como que le llamamos, vaya, ¿cuántos aquí quieren servir? Ah, pero le falta todavía unos 3 años por allá a usted. Todavía le falta. Algo así pasó ahí. Ya queremos ministrar. Espérense, todavía le falta, hombre. Ustedes no están santificados todavía, hombre. Hasta que se santifiquen. Y en eso llegaron los levitas y fueron más rectos de corazón para santificarse. Siempre va a haber gente que ama la santidad, hermano. Siempre, porque dice la Biblia, la santidad agrada al Señor. Entonces, con este breve consejo de la palabra, nos da a nosotros, hermanos, una gran bendición para orar con toda confianza. A este Dios le vamos a orar nosotros esta noche. Este Dios. Y lo primero que hay que hacer es ponernos a cuentas con Dios. Por si le hemos fallado y si está desagradado, mejor pidámosle perdón a Dios. Y ya una vez que le hemos pedido perdón a Dios, ahora sí, empecemos a extenderle las cartas o las peticiones, o sea por sanidad, por lo que sea. Este ejemplo de Ezequías es un gran ejemplo para nosotros. Subió a la casa de Dios, oró al Señor con gran lloro, se humilló delante de Dios y el Señor le respondió.